Y Dios quiere bendecirte también cuando vos le cantás y lo alabas. Nos ponemos de pie y cantamos las siguientes dos canciones. Acompáñame con las palmas.
hemos experimentado esa alegría, si hoy podemos decir que somos el pueblo de Dios, si hoy podemos decir que conocemos a Dios, que nos hemos encontrado con Dios, no se debe a nosotros mismos, no se debe a que seamos los mejores, los más buenos, que seamos mejores que aquellas personas que no van a la iglesia, no se debe a mi capacidad, a mi moral, no se debe a que yo sea muy capaz y merecedor del amor de Dios o merecedor de ser llamado hijo de Dios o que hayamos merecido ser su pueblo, sino todo lo contrario. Se debe gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Se debe a que nosotros deberíamos ser castigados por el pecado, pero Jesús en esa cruz decidió tomar tu lugar y mi lugar, para que vos y yo tengamos la oportunidad de ser el pueblo de Dios. Y las siguientes canciones hablan de esto, de la obra de Jesús, que en esa cruz Jesús hizo todo lo que había que hacer para que hoy vos y yo tengamos acceso a la presencia de Dios, para que hoy vos y yo podamos ser perdonados por Dios, para que hoy vos y yo podamos tener alegría, ser el pueblo de Dios y disfrutar de su presencia. No es algo que lo hayamos ganado, fue un regalo de parte de Dios y todo eso sucedió en esa cruz. Y las siguientes canciones, 2 canciones que vamos a cantar, habla de esto, de esa obra en la cruz y de lo que sucedió allí. Así que cantamos.
cruz vos moriste por nosotros, en esa cruz vos nos regalaste vida eterna, en esa cruz nos regalaste perdón, en esa cruz, Señor, nos aceptaste a pesar de lo que somos, Señor, en esa cruz perdonaste toda nuestra maldad, papá. Nos queremos unir a esa canción y poder decir de corazón, papá, que nos cambie, Señor, que pueda seguir obrando y trabajando en nuestra vida, porque eso, Señor, es lo que necesitamos y lo que también te da gloria, papá. Gracias por este tiempo que hemos podido cantar canciones a ti, Señor, y queremos también cantarte esta última canción, Señor, dándote gracias por eso, Señor, dándote gracias porque vos nos abrazaste, vos nos diste vida eterna, vos nos perdonaste, Señor, y vos hiciste algo maravilloso y nuevo en nosotros, Señor, que la verdad no podría ser hecho de otra manera, Padre. Gracias porque te da gozo y placer, Señor, transformar vidas, cambiar realidades, perdonar pecados, Señor. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu bondad, papá, y cantamos esta última canción, dándote gracias, Señor, por esa obra y por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Cantamos. Gracias, Señor. Gracias porque nos amaste, gracias porque viniste a este mundo, gracias porque te interesaste en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque vos nos buscás a nosotros siempre, Padre. Gracias por esa iniciativa que tuviste para buscarnos, para encontrarnos, Señor, para perdonarnos, papá. Gracias porque a pesar de que viste toda nuestra vida, papá, aún así nos pusiste un precio. Nos diste valor, Señor, nos diste un precio que es nada más y nada menos que la sangre de tu Hijo, la sangre de Jesús, Señor. Nos diste un valor altísimo, papá. Gracias porque no lo merecemos, no tenemos ese valor, pero a ti te ha agradado darlo, Señor. Gracias por tu sacrificio, por tu amor, y no solo por lo que has hecho en esa cruz, sino por lo que haces día a día en nuestra vida, Padre. Gracias también por eso, Señor. Y ahora queremos encomendar este tiempo en tus manos, Señor, en donde vamos a abrir tu palabra, papá, que tú puedas hablarnos, Señor,
que podamos tener un corazón dispuesto a escucharte, Señor, que nos ayudes a comprender, que nos ayudes a entender, papá, y no solo eso, sino a llevar por obra, Señor, lo que vos nos querés hablar, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, y date a conocer a cada uno de nosotros, papá. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, así entre el barbijo. Bien. Bueno, qué bueno que podamos estar una mañana más en este lugar para seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Qué bueno es que puedan estar acompañándonos. Y durante los domingos estamos estudiando el libro de Esdras, así que si tienen la Biblia pueden buscar el libro de Esdras. Estamos llegando al final de este libro, estamos llegando al final del estudio de este libro y vamos a seguir con el libro también siguiente, que es Nehemías, pero hoy nos vamos a posicionar en el capítulo 9 del libro de Esdras. Dios le ha dado al ser humano algo que se llama memoria, ¿no? Nosotros todos tenemos la capacidad y la posibilidad de recordar el pasado. Todo está grabado en la memoria, cantó una vez León Gieco, ¿no? Sueño de la vida y de la historia. La memoria es importante, nos ayuda a ver para atrás, a mirar el pasado. ¿Por qué creen ustedes, y pregunto, o para qué podríamos preguntar, para qué nos podría servir mirar para atrás? Mirar el pasado. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el beneficio de mirar hacia atrás? A ver. Para corregir algún error. ¿Para corregir algún error? Bien. ¿Sí? Tomar mejor una decisión. Tomar mejor una decisión. Bien. Valorar ciertas cosas. Valorar cosas buenas o cosas que hayan pasado. ¿Algo más? ¿Se les ocurre? ¿Nada más? Todos tenemos la posibilidad de mirar hacia atrás, ¿no? Decía un filósofo que muchas veces lo único que nos enseña la historia es que no hemos aprendido nada de ella. y otro decía que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero todos nosotros tenemos la posibilidad de tener memoria, de poder mirar para atrás. Y Dios tuvo el deseo de no dejar eso solamente a la memoria, sino dejarlo escrito. Y nosotros con la palabra de Dios podemos viajar hacia atrás y podemos ver hechos que sucedieron, cosas que sucedieron en el tiempo, y eso es de lo que nos estamos nutriendo los domingos. Estamos viendo la historia del pueblo de Dios, de cosas que vivió el pueblo de Dios hace nada más y nada menos que 2500 años, y a través de la historia y a través de lo que el pueblo de Israel vivió, aprender la lección de las cosas que Dios quería que nosotros sepamos. Ahora, vamos a ubicarnos rápido en el contexto del libro de Esdras. Nosotros venimos viendo de que Esdras es un libro que trata acerca de cuando el pueblo de Israel vuelve a su propia tierra, la tierra de donde ellos lo habían arrancado. Naciones habían entrado a la nación de Israel y los habían llevado cautivos. Ahora, ¿cuál era la causa por la cual habían llevado cautivos a Israel? La desobediencia. La desobediencia había sido el punto principal. ¿Desobediencia a quién? A Dios. Y la desobediencia a Dios había sido la causa primaria por la cual ellos fueron exiliados y llevados de su tierra a otras naciones. Pero Dios
que es justo y por eso hizo lo que hizo, también es misericordioso. Entonces Dios permitió que después de un tiempo, después de unos 70 años, ese pueblo que había sido exiliado por su pecado, vuelva a la tierra, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, hablando de esto de la memoria y hablando de esto de la historia, si vos fuiste parte de un pueblo que por su pecado fue exiliado y ahora tenés la posibilidad de volver, o sos el hijo del padre o madre que fue exiliado y ahora tenés la posibilidad de volver, mínimamente quizás te preocuparías por qué fueron o cuáles fueron las causas que llevaron a que tu propio pueblo se vaya exiliado, ¿no? Mínimamente. Ahora, parecería que esto no fue así con el pueblo de Israel. Y el capítulo 9 que nos toca hoy es básicamente, lo podemos dividir en dos. Es Esdras enterándose de algo y Esdras orando. ¿Sí? Hay muchos capítulos en la Biblia que son oraciones. Hay muchos capítulos en la Biblia de que son personas que estaban hablando con Dios y que después dejaron esa misma oración, ese mismo relato escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos nutrirnos hasta de la oración. Imagínate lo fuerte que ha sido la vida de Esdras, que nosotros podemos hasta nutrirnos, hasta aprender de una oración. Ahora, ¿qué fue lo que Esdras se enteró? Recuerden que ellos habían vuelto con primero Zorobabel y estaban trabajando en la reconstrucción ¿de qué? Del templo. Ahora, el segundo grupo después vino con Esdras. Y con Esdras empieza también un renovamiento espiritual. Porque Dios sabía que lo más importante no era que ellos tengan un lindo edificio. Lo más importante era que sus corazones estén bien con Él. Y eso siempre va a ser lo más importante para Dios. Ahora, fíjate el capítulo 9, versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, los líderes, los que estaban a cargo, y le van a decir algo a Esdras. Fíjense, dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas, sacerdotes y los levitas eran los que estaban encargados más de la parte espiritual, no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con el pueblo de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Acá tenemos la noticia, ¿no? Si Esdras hubiese abierto el diario o hubiese entrado a una página de internet, hubiese visto la noticia nacional. Los habitantes de Israel se han vuelto a mezclar con las tribus que vivían en Canaán. Y acá hay algo que quiero que nosotros también entendamos. Cuando Dios le pedía a su pueblo que no se junte con otros pueblos, era una petición netamente espiritual. Los otros pueblos tenían otros dioses, ¿sí? Ellos tenían otros ídolos y además tenían otras prácticas, porque esos ídolos los llevaban a cometer ciertas prácticas. Y para que tengamos una idea de la gravedad de esto, vamos a buscar Levítico capítulo 18, donde vamos a ver un poco por qué Dios se toma tan en serio este tema. Levítico 18, capítulo 18, versículo 21. Para entender un poquito la gravedad, para entender un poquito la seriedad con la que Dios se quiere tomar esto. Levítico es escrito por Moisés cuando el pueblo está por entrar a la tierra prometida. O sea, le está dando leyes al pueblo de cómo tienen que conducirse dentro de la tierra que iban a habitar. Y en el 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. O sea, le está pidiendo al pueblo que no quemen a sus hijos al fuego, ¿sí? No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, en ninguna de estas cosas se van a meter,
Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden ustedes todos mis estatutos y ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora con ustedes. ¿Cuáles eran las pequeñas prácticas de los pueblos de la tierra de Canaán a donde Israel fue? Bueno, sus hijos eran quemados al fuego como sacrificio. Tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero también hombres con animales y mujeres con animales. Todos nosotros podemos leer esto y nos podemos alarmar, ¿no? Ahora, cuando la Biblia dice que Israel se junta con las naciones cananeas, es aceptar este tipo de prácticas, es llevarlas a cabo a este tipo de prácticas. Estas prácticas que para nosotros son una abominación, es adorar a los ídolos, pero no era que solamente ellos se inclinaban ante un ídolo. Ellos aceptaban las prácticas de este ídolo. Porque si vos empezás a adorar a Moloch, uno de los sacrificios que te pide Moloch es tu hijo. Y vos tenés que quemar a tu hijo. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Y ni hablar de todas las perversiones sexuales que también aparecen ahí. Ahora, cuando Dios va a pedirle a su pueblo que se introduzcan en la tierra, les dicen, estos pueblos tienen que ser eliminados porque yo soy justo y yo voy a castigar el pecado. No quiero que esto siga habitando en este lugar. El versículo 25 ahí de Levítico dice que la tierra misma fue contaminada, que la tierra misma los quiere vomitar. Es decir, es tan antinatural lo que están haciendo, antidiseño de Dios, que Dios quería expulsar a esas naciones. Ahora, en su intento Israel fracasó y por eso siguieron conviviendo con las naciones. ¿Y qué pasó? Pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Ellos se juntaron, los hombres de Israel con las mujeres, por ejemplo, cananeas, o los hombres cananeos con las mujeres israelitas, y así se fue pervirtiendo la nación hasta el punto que llegaron al colmo y Dios los expulsó. Ahora, el exilio fue terrible, fue durísimo. Fue arrancarlos de su propia tierra y ahora se fueron a Babilonia y estaban allá exiliados y ahora están volviendo y pasaron ya unas décadas, un par de décadas, y Esdras le llega la noticia, volviendo ahí al pasaje de Esdras, le llega la noticia de los sacerdotes y levitas no se separaron de los pueblos de la tierra de los cananeos. No sé si van siguiendo el hilo, pero ¿qué está pasando? El pueblo de Israel está volviendo a los mismos pecados que los llevaron al exilio. ¿Se dan cuenta de la gravedad de eso? El pueblo que está olvidando su historia está empezando a repetirla. Cada linaje, cada generación en Israel era responsable de ser fiel a los mandamientos de Dios. Y esta generación, nuevamente, era responsable de ser fiel a los mandamientos de Dios. ¿Podríamos decir que esta gente temía a Dios? Claro que no. Porque si vos practicás lo mismo que te causó el exilio, es exactamente igual de decirle a Dios, Dios, a mí no me importa nada. A mí no me interesa lo que pase. No importa lo que pase, no me lo voy a tomar tan en serio. No voy a ser tan celoso de tus mandamientos. Pero ¿no te diste cuenta que tus padres fueron exiliados por este mismo pecado? No importa, no interesa. Amar más el pecado que a Dios. ¿Nos pasa? Claro que nos pasa. Amamos más el pecado que a Dios. Y miren, nosotros tenemos dos formas de mirar para atrás. Uno puede mirar para atrás, no sé, de manera mundial, y uno puede mirar para atrás y ver las guerras y ver todos los acontecimientos históricos grandes que han pasado y aprender de esos acontecimientos. Pero también uno puede mirar para atrás cerquita, en la vida de uno, en los años pasados, quizá en la semana pasada, en los meses pasados. Y también uno puede aprender a esa corta distancia. Nosotros aprendemos a larga distancia y a corta distancia. Ahora, no siempre aprendemos. No siempre miramos para atrás y aprendemos de los errores. De hecho, muchas veces la vida humana es simplemente una vida cíclica de cometer errores. Simplemente, y hay gente que ha vivido simplemente cíclicamente cometiendo errores hasta la muerte. Cíclicamente volviendo a lo mismo hasta que se tiene que ir de esta tierra. Y muchas veces nosotros podemos ser así.
Ahora imagínate Esdras, este líder espiritual, le llega esta noticia. Y dice el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Imagínate esta noticia, él en señal de dolor, de duelo. Este era el símbolo de duelo, de muerte. Hay un pueblo muerto espiritualmente. Entonces Esdras se sentó, se rompió la ropa, rasgó su barba, sus pelos y se sentó. Sin duda que ver a un líder así debe haber causado mucha conmoción en el pueblo, y va a haber personas que se van a acercar. Versículo 4, y se me juntaron a mí. Se van a juntar con él. ¿Quiénes se van a juntar con él? Solamente un grupo de personas, y Esdras lo llama así: todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Cuando Esdras escribe, luego de lo que pasa, él quiere identificar a este grupo con un título. Y va a identificar al otro grupo con otro título. Ahora, ¿cómo identifica al grupo que viene a consolarlo, que obviamente no estaba en este tipo de pecados? Él les dice, los que temían las palabras de Dios. Es decir, los que respetaban, honraban y tenían reverencia ante la palabra de Dios. Ese era un grupo. Pero el otro grupo dice, ahí en el mismo versículo, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, pecado de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Fíjate cómo Esdras distingue dos grupos. Primero, un grupo que estaba cometiendo el pecado, viviendo en pecado, y otro grupo lo llama los que temían las palabras de Dios. Si nosotros nos tuviéramos hoy que ubicar en algún grupo, ¿en qué grupo te ubicarías? ¿Te ubicarías en el grupo de los que temen las palabras de Dios? ¿Que leen la palabra de Dios y realmente tienen reverencia ante ella? ¿O el grupo de directamente los que pecan libremente, los que no les importa el pecado? La prevaricación de los del cautiverio, es decir, los que habían estado cautivos por el pecado, que habían vuelto por la misericordia de Dios y que ahora estaban en pecado. Y uno se pregunta hasta acá, ¿realmente el hombre puede ser así? ¿El ser humano realmente puede ser tan malo, tan desagradecido, tan rebelde? Y sí, somos así. Lamentablemente somos así. Mirá que te puede pasar lo peor, pero podés volver. Porque, ¿sabes qué? Y algo que vamos a ver hoy, es que la historia no cambia tu corazón. El pasado no cambia tu corazón. El pasado, lo más trágico, triste o duro que pueda ser, y cuando digo pasado me puedo referir a esta mañana, ayer, antes de ayer y de ahí para hasta que hayamos nacido. El pasado no cambia tu corazón. El tiempo no lo cura todo. Eso es mentira. Entonces Esdras dice en el versículo 5, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y acá tenemos la oración. Y él dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Yo creo que esta oración para mí fue en la voz más baja posible. Me da esa sensación. Quizá no, pero cuando Esdras repite una palabra, él repite una frasecita ahí, ¿no? Él dice, Dios mío. Y delante de Dios, con toda vergüenza, es como que Esdras menciona dos palabras al principio. Estoy confundido y avergonzado. Esdras está diciendo, no entiendo nada, Dios. No entiendo que realmente no caigo que pueda estar pasando esto. O sea, el mismo pueblo que cometió el pecado, que lo llevó al exilio, volvió y está haciendo lo mismo. No entiendo nada, estoy confundido. Y encima, Dios, te estoy pidiendo por el mismo pecado que vienen cayendo en nuestra generación hace siglos. Y por eso también estoy avergonzado. No entiendo nada, Dios. Dios mío. Nuestras iniquidades se multiplicaron. Todo sobre nuestra cabeza. Nuestros delitos, si los tuviéramos que apilar, llegarían al cielo.
¡Wow! Desde los días de nuestros padres, dice el versículo 7, hasta este día hemos vivido en gran pecado. No dice hemos cometido, dice hemos vivido. Ha sido todo pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Fíjense cómo ahí reconoce, es por nuestra causa, por la causa de esos pecados que nos habían llevado. Versículo 8, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¿Qué reconoce Esdras delante de Dios? Le está diciendo: Dios, reconozco que vos ahora por un breve momento mostraste tu misericordia. Fuiste porque no merecía el pueblo de Israel volver a su tierra. No lo merecía, si hablamos de méritos. Pero Dios se lo había prometido, y como Dios es bueno y es misericordioso, no juzgó en base a lo que el pueblo merecía, sino en base a su carácter. Entonces permitió que el pueblo vuelva. Y Esdras lo llama así, un breve momento en el que fue la misericordia de Dios. Ellos volvieron y le estaba Dios permitiendo construir el templo, estar nuevamente en su nación. Pero el versículo 10 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. O sea, Esdras como que no sabe qué decir en realidad. Esdras está diciendo: Señor, ¿qué vamos a decir? ¿Qué digo? ¿Qué digo delante tuyo? ¿Qué presento? ¿Qué palabras digo? ¿Qué menciono? ¿Qué me voy a excusar? No tengo dónde excusarme. No le puedo decir: bueno, Señor, es la primera vez, tenernos paciencia. Si nos viene teniendo paciencia hace no sé cuántos siglos, desde que la nación existe, nos viene teniendo paciencia. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Versículo 11, pero estos mandamientos que vos prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entras para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Lo que leíamos ahí en Levítico. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijos van a tomar para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y coman del bien de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Ese era el mandato. Versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, Dios no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías con nosotros? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Esdras le está diciendo: Señor, si vos ahora tomás la decisión de bajar y consumirnos todos los que quedamos, estás en todo tu derecho. Porque el pueblo se extravió. De eso que se extravió, Dios guardó un remanente, un grupito. Guardó un grupito. Y ahora ese grupito estaba contaminado. Esdras dice: ya está, o sea, no queda más remedio. Si el único grupito que quedaba, el único pueblito que quedaba, se extravió, diríamos hoy en criollo, estamos hasta las manos, ¿no? Esta expresión que se usa. Estamos hasta las manos, no tenemos escape, no tenemos remedio, porque es vez tras vez, tras vez, tras vez. Ya está, no estamos hablando de algo que pasó por segunda vez. Estamos hablando de un pecado de siglos, que Dios tanto había marcado, tanto había insistido. Y el pueblo como que
Nada. Nunca le importó nada. Siempre había algún líder que era el único como que veía la situación, entendía la situación, y junto a este líder estaban esta gente que servía a Dios, que Esdras lo llama los que temían las palabras de Dios. Y era este grupito solo y nada más. El resto del remanente estaba haciendo lo que quería. Y termina Esdras diciendo en la oración en el 15: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, que ha salido de la cautividad, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, se rindió. Esdras es como que rendirse en el sentido de se entregó delante de Dios. Ahora, yo pensaba en nosotros, en los seres humanos de hoy, en el pueblo de Dios de hoy, y digo, wow, ¿no somos así nosotros? ¿No somos este típico pueblo que muchas veces vuelve a lo mismo, cae en los mismos pecados? Dios lo perdona, lo restaura, ¿y qué hace la persona? Cae en el mismo pecado. Y Dios lo perdona y lo restaura y la persona cae en el mismo pecado. Y vivimos de esta forma muchas veces luchando contra eso. Y a mí se me venía una palabra, que es la palabra arrepentimiento. Y yo pensaba en esto, ¿realmente sabemos lo que es el arrepentimiento? ¿Alguna vez nos hemos sentado y hemos pensado qué es el arrepentimiento? Porque mucha gente tiene un concepto equivocado del arrepentimiento y piensa que arrepentimiento es cambiar de actitud. Y arrepentimiento no es cambiar de actitud. O que arrepentimiento es llorar por lo malo que pasó, y arrepentimiento no es llorar por lo malo que pasó. Y yo quiero preguntarte hoy en esta mañana esto: ¿te arrepentiste de tu pecado? Quizá podría ser la más general, podría decir, ¿te arrepentiste de tus pecados? Y eso es lo que siempre le pedimos a una persona que se acerca y empieza a conocer a Dios y se da cuenta de que ha roto los mandamientos de Dios. Entonces, la primera pregunta que uno le hace es, ¿vos te arrepentiste de tus pecados? Y cuando decimos eso, pareciera que estamos diciendo si le pidió a Dios perdón por sus pecados. Pero eso no es arrepentimiento. Eso es pedirle perdón a Dios. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Y me gustaría que vos te quedes en esta mañana con la idea correcta de qué es arrepentimiento para que puedas respondértela vos mismo. La pregunta si yo realmente me he arrepentido. Arrepentimiento no es empezar a venir a la iglesia. No es participar de algo religioso, no es empezar a leer la Biblia, no es orar. Arrepentimiento no es pedirle perdón a Dios. Arrepentimiento es un cambio de mente. Cambio de mente. La palabra que se utiliza siempre en la Biblia para arrepentimiento es esa, es cambio de mente, cambio de ley en la cabeza. Es la misma, entre la unión de esa palabra, es la misma palabra de metamorfosis, de cambio radical. Ahora, no es cambio de actitud, es cambio de mente, que lleva a un cambio de actitud. A veces definimos el arrepentimiento por el fruto del arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. Eso es el resultado del arrepentimiento. Porque muchas veces yo puedo momentáneamente cambiar, pero no haberme arrepentido realmente. Y eso es muy triste. Y me ha pasado, y nos ha pasado, y le pasa a la iglesia de Dios, de que momentáneamente cambiamos, pero no nos arrepentimos. Ahora, imagínate que yo tengo un zorro. El zorro ama comer gallinas. O una comadreja, vamos a más actual. Yo me acuerdo, criaba unos pollos y una noche una comadreja me los mató a todos. Y voy a usar ese ejemplo porque lo recuerdo. Ahora, imaginémonos que yo veo la situación, me acuerdo que fui ese día, tenía 20, y los mató todos. No come, muerde para matar, para hacer daño. Y imaginémonos que yo hubiese atrapado esa comadreja, ¿no? Yo no la mato, yo simplemente la atrapo. Y yo la enjaula, la meto en una jaula a esa comadreja. Compro nuevamente pollos y a esa comadreja yo la dejo dentro de la jaula con los pollos. Pero la comadreja en su propia jaula. Ahora, esa comadreja no va a matar más a ningún pollo.
Pero yo lo que establecí en esa comadreja fue simplemente una jaula. Yo simplemente delimité su lugar. Suponete que pasa 1 año, pasan 2, pasan 3, la comadreja sigue creciendo, se cría con los pollos. Entonces yo después de 3 años se me ocurre abrir la jaula de la comadreja. Entonces me voy a dormir y al otro día me voy a levantar. ¿Y qué va a pasar? Los pollos van a estar nuevamente muertos. ¿Por qué? Porque yo no cambié la naturaleza de la comadreja. Yo la encerré, la ubiqué en un lugar, pero yo no le cambié la esencia a la comadreja. No cambié lo que era, la delimité, pero no la cambié. Muchas veces nosotros, ¿sabes qué hacemos con el pecado? Lo delimitamos, pero no lo cambiamos, no nos arrepentimos. Simplemente dejamos de hacerlo. Pero cuando tenga nuevamente la oportunidad, o cuando surja nuevamente la oportunidad, ahí voy. Y ¿sabes que muchas veces hacemos eso con el pecado? Lo metemos en una jaula. Y sí, convivimos, vivimos. No hacemos tanto daño hasta que la jaula se soltó. Y cuando la ocasión apareció, ¿y qué pasó? Podríamos pensar. Si estuvo 3 años ahí adentro de la iglesia, es que nunca cambió el corazón. Es que nunca se arrepintió de su pecado. Y mi pregunta para vos esta mañana es, si vos te arrepentiste de tu pecado. Y ahí podés pensar en algo, ¿no? Quizá Dios te trae algo a la mente. Pueden ser muchas cosas. Puede ser solo una. Ahora, cuando yo veo al pueblo de Israel, yo veo un pueblo que no se arrepintió de su pecado. Que realmente no hubo un cambio de mente, un cambio de corazón con respecto al pecado. Y por eso vos lo podés llevar al exilio y pueden estar 70 años, pueden haber vuelto, lo podés llevar de vuelta y lo vas a traer, lo podés hacer todas las veces que quieras. ¿Y sabes qué va a hacer el pueblo? Va a volver al pecado, va a volver a lo mismo, porque Dios había enseñado algo en el tiempo en el que ellos estaban exiliados. ¿Sabes lo que le había dicho Dios? Cuando ustedes vuelvan, yo voy a hacer algo nuevo con ustedes. Voy a agarrar mi ley y la voy a escribir en su propio corazón. Ahí la voy a poner. Y van a tener un nuevo corazón. ¿Sabes lo que dice Dios? Lo que les prometió Dios, yo los voy a cambiar por dentro. Ahora vos, como ser humano, y yo, podemos vivir así, diariamente, enjaulando cosas, y después se van soltando algunas, y yo sigo enjaulando otras, y sabés que nuestra vida simplemente se torna en hábitos que yo voy cambiando. Cambio esta actitud, dejo de decir esta palabra, dejo de hacer esto, dejo de asistir a tal lugar, y son simplemente cosas externas, pero no hay un cambio en el corazón. El arrepentimiento es cuando tu corazón cambia, tu mente cambia. Ya no amás el pecado, ya no lo querés, no lo deseás, lo ves como desagradable. Imaginémonos que yo tengo un chancho, vamos con otro ejemplo. Y yo le pongo a un chancho un tacho de basura y le pongo al chancho una torta, una hermosa y grande torta de cumpleaños. Y yo tengo el chancho agarrado y lo suelto. ¿A dónde va a comer el chancho? Va a ir al tacho de basura, pero uno podría preguntarse ¿por qué? Porque es chancho. Para él eso es comida, ¿no? Ahora, supongamos que el chancho está metido bien hasta el fondo en el tacho de basura y yo de repente mágicamente transformo a ese chancho en un ser humano. En un ser humano. Ese chancho deja de ser un chancho y ahora es un hombre, un ser humano. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, lo primero que yo haría es salir del tacho, ¿no? Lo segundo que haría creo que es limpiarme, porque es insoportable el olor a toda esa mugre y esa basura. Y lo tercero, ya que está al lado, voy y como la torta. Mira, eso para mí es el arrepentimiento. Es cuando vos cambiás, pero no es que yo saco al chancho y lo educo para que coma la torta. No, le cambio la naturaleza, cambio lo que es. De tal manera que no va a ir más al tacho de basura, porque ahora es basura. Antes no, ¿antes qué era? Comida, agradable. Y está bien que sea así porque es su naturaleza. Ahora, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Como así como con asco la torta y cada tanto me vuelvo al tacho. ¿Por qué? Porque no cambió la naturaleza. Porque no me arrepentí de verdad del pecado. No cambió mi mente. Y cuidado, y esto me lo digo a mí, y me tiemblan las piernas por decir que a veces puedo no haber estado arrepentido, puedo no haberme arrepentido.
Porque arrepentimiento no es que yo le diga a Dios, Dios me arrepiento. Si fuera así, no tendríamos pecado casi. Porque muchas veces le decimos eso a Dios, ¿no? Pero por dentro el corazón late hacia el pecado. Es decir, arrepentimiento es que yo tengo un deseo, un compromiso real de que mi mente cambie. Dios, quiero amar lo que vos amás. No quiero amar lo que yo amo. Quiero amar lo que vos amás. Quiero hacer las cosas bien. Quiero realmente desear lo bueno. Quiero que lo malo realmente sea malo. Sin duda que cada tanto caeré, pero cuando caiga me va a dar asco. Porque es basura, no es más comida. No lo voy a disfrutar nunca más. Nunca más lo voy a disfrutar porque es pecado y te desagrada. Israel había vuelto al tacho de basura. Israel había vuelto al pecado. Nuevamente. Había sido castigado, había sido instruido, enseñado, porque Dios encima le siguió levantando profetas. ¿Se acuerdan que leímos algunos? Estaban los profetas que le hablaron antes de que los exilien, los profetas que les hablaron durante y los profetas que le hablaron después. Y ellos vuelven y se van con las mujeres de cananeas y las mujeres se van con los hombres cananeos con las mujeres israelitas. Y vos decís, tanta información, tanta enseñanza, tantos milagros, tanta instrucción, tanta lectura. ¿Y qué pasó? Un pueblo que no cambió el corazón. Y cuando vemos a alguien que insiste en el pecado, y nada en el pecado, y persiste en el pecado, y vive en el pecado, y ama el pecado, es que no ha cambiado su corazón. El Señor había prometido, dice, le sacaré el corazón de piedra y pondré uno de carne y voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Y ahí ustedes van a saber cuál es mi ley, van a saber cuál es lo bueno y qué es lo malo, van a saber qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y cuando hagan lo que no tienen que hacer, lo van a odiar. Se van a odiar a ustedes mismos. Van a decir de ustedes mismos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la obra que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Esa es la obra que el Señor quiere hacer. Ahora, quizá vos te ubicás como Esdras, ¿no? Yo leí el último versículo de Esdras, medio como Esdras entregado, y dice, he aquí, al final, he aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y vos podés decir, yo tengo muchos pecados, es cierto, yo no me arrepentí de muchos pecados, es cierto, y no sé qué hacer, no sé si me tengo que ir o qué, porque no es posible estar en la presencia de Dios a causa de esto. Bueno, hay una persona que dijo más o menos lo mismo. Si ustedes dan vuelta un par de hojas, pasan por Esdras, salteen Esther, y van a llegar a un muchacho llamado Job. Y Job tuvo el mismo planteamiento. Y van a ir al capítulo 9 de Job. Y van a poder preguntarse con Job en el versículo 2. Ciertamente yo sé que es así, dice Job 9:2. ¿Y cómo se justifica el hombre con Dios? ¿Cómo arreglamos las cuentas? Decía un hombre, a veces es necesario arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Porque fue tan falso, porque seguí en lo mismo. ¿Y cómo me justifico? ¿Cómo Esdras está diciendo, Señor, ¿qué hago acá delante tuyo? Estoy avergonzado, confundido, otra vez lo mismo, hemos vuelto. Y fíjense que Esdras, vieron que Esdras no habla del pueblo, ¿no? Como que Esdras, ¿qué hace? Esdras está hablando de él también, o sea, Esdras entiende que es parte de todo esto. No es que dice, Señor, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? No, Esdras dice, nuestros pecados, nuestras iniquidades. No es posible estar delante de ti. Job dice, ¿y cómo se justificará? Ahora, fíjate el versículo 20 del mismo capítulo. Si yo me justificare, o sea, si yo arranco no, pero yo soy bueno, no, pero yo hago esto bien y esto bien. Dice, si yo me justificare, me condenaría mi propia boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Es decir, si yo mismo me tratara de defender, y saben que muchas veces nos pasa, y quizás te pasa hoy a vos. Vos mirás y decís, no, pero yo estoy bien. Yo tengo una buena enseñanza, estoy limpio. Ahora, fíjate el capítulo 11 de Job, versículo 4. Capaz que tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos.
Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara? ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¡Wow! ¡Wow! Dios nos ha castigado menos. El versículo 10 del capítulo 12 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. El alma tuya que viniste en esta mañana, hoy está en las manos de Dios. Y me llevaba a preguntarme ahora en el capítulo 13, versículo 9, y digo, ¿entonces será bueno que Él nos escudriñe? Porque si Él no va a encontrar nada bueno, ¿será bueno que Él busque, que Él indague? 13:9. ¿Será bueno que Él los escudriñase? ¿Nos escudriñase? ¿Será bueno? ¿Qué opinas? Te pregunto esto en esta mañana, no hace falta que me respondas, pero te lo puedes responder para vos. En esta mañana, ¿será bueno que hoy Dios indague en tu corazón? ¿Será bueno? Y es como que hay una pregunta ahí. ¿Será bueno que Él nos escudriñe? Y uno podría decir, bueno, pero si Él escudriña y encuentra pecado, y la paga del pecado es la muerte, ¿me va a matar? Versículo 15, Job termina diciendo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Él dice, yo voy a esperar aún en el que me puede matar? Bueno, porque el único que te puede matar es el único que te puede salvar. El único que tiene el derecho legal, la autoridad legal de castigarnos con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El único que tiene el derecho hoy sobre tu vida, porque tu alma está en sus manos, el único que hoy podría descender de los cielos, partir el techo de esta reunión, terminar con el mensaje y llevarse el alma de cada pecador, el único, Dios, el único que puede matar, porque la paga del pecado es muerte, Él es el único que puede salvar en esta mañana. El único. Por eso Job dice, entonces, aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Él mismo, dice el versículo 16, será mi salvación. Job se escribió hace miles de años. Y uno podría decir, ¿qué tenía en la cabeza Job cuando escribió esto? Él mismo será mi salvación. Job lo que estaba diciendo es que entonces la salvación, si es que la puedo obtener, la única forma de salvación, si es que la puedo recibir, va a venir por medio de Él. Va a venir solamente por medio de Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, no voy a exterminar a la humanidad. Dios dijo, no te voy a matar. Dios dijo, voy a matar a mi hijo. Y hace 2000 años, tomó a Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, un varón perfecto, sin mancha, no hubo maldad en sus labios, engaño en su boca, sus pensamientos fueron perfectos, nunca se necesitó arrepentir, nunca tuvo que cambiar su mente porque su mente fue pura, íntegra, santa, sin mancha, y Él vivió la vida perfecta que ni vos, ni yo, ni todos los israelitas del pueblo de Esdras había vivido, sin mancha, caminó de manera perfecta, pura. Dios dijo, yo no te voy a matar, espera en mí va a venir salvación. Y en Cristo vino salvación. Jesús era Dios hecho hombre y Él caminó esta tierra, vivió en este suelo pecaminoso, fue tentado por el diablo, fue tentado por los judíos, fue tentado por su familia, fue tentado por todo, pero nunca pecó, jamás pecó, no se le escapó un pecado, no cometió nada malo. Porque Dios dijo, yo te voy a salvar, pero te voy a salvar por medio de Él. Y Él vivió la vida que vos necesitabas vivir. Él vivió la vida que vos necesitabas vivir. Perfecto, sin mancha, intachable. En Jesús estaba toda la plenitud de Dios, pero también toda la plenitud del cuerpo humano.
Como un ser humano vivió. ¿Y sabes lo que hizo? Se humilló hasta lo más bajo, por vos, por mí, porque se humilló porque Él sabía, estos seres humanos no pueden estar delante de Dios. Si el impío no puede estar delante de Él, nadie va a salir vivo. Miles y millones de seres humanos que se presenten delante de Dios, nadie va a salir vivo, porque no habita el impío con Dios. Vos no podés habitar con Dios. Yo no puedo habitar con Dios. Entonces Dios proveyó un camino. Dios dijo, les voy a dar una nueva vestimenta, una nueva vestidura para que se presenten delante de mí y no mueran. Y va a ser a través de mi Hijo. Él va a vivir una vida perfecta, justa, pero también Él va a agarrar todos sus pecados, todos, completos, todos. Va a tomar toda su condición. Y mirá, Jesús va a tomar toda tu condición. Si vos te sentís pecador en esta mañana, Jesús tomó toda tu condición y se la puso sobre su propio cuerpo, sus propios hombros. Y entonces Él fue castigado por Dios, asesinado, destruido por el pecado. La Biblia dice en Isaías 53 que Dios quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo. ¿Por qué Dios quiso quebrantarlo? Porque quiso que vos no seas quebrantado. Quiso sujetarlo a padecimiento a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere sujetar a padecimiento a vos. Entonces Isaías 53 dice, y cuando haya Jesús puesto su vida en expiación por el pecado, Él dice, va a haber un linaje. Porque a partir de Cristo empieza una larga fila, una larga hilera de personas salvadas, perdonadas y restauradas por Dios. Quizá vos decís, yo me encuentro así, el arrepentimiento no, puras palabras, siempre vuelvo a lo mismo. O tengo tal pecado, siempre vuelvo a lo mismo. Y soy como el perro que vuelve a su propio vómito. La pregunta es, ¿cuál es la solución? La solución está, Él mismo será mi salvación. Jesucristo es tu salvación. No sé si Cristo hoy es tu salvación. No sé si Él es tu salvación, tu sustituto. No sé si te has arrepentido, literalmente, verdaderamente, de tus pecados. Porque cuando ves al Hijo de Dios en la cruz, lo que produce en un corazón sincero es el deseo de no querer pecar nunca más. Aunque sabes que vas a pecar. Pero es el deseo genuino de no querer pecar nunca más. El Hijo de Dios vino a este mundo para que los hombres, las mujeres, puedan ser llamadas hijas e hijos de Dios. Entonces la pregunta para finalizar es, ¿te arrepentiste de tu pecado? ¿De verdad? ¿Te arrepentiste? ¿Realmente te has presentado delante de Dios y has dicho, Señor, no sé si es bueno o malo que vos hoy me escudriñes, pero estoy en falta? Tengo este pecado, tengo esta actitud, tengo este pensamiento, tengo esta situación, tengo esto, lo que sea. Vos le ponés el nombre a tu experiencia, pero ¿realmente has querido que Dios cambie tu mente, tu corazón? ¿Querés dejar de ser ese chancho que está en el tacho, salir, ir a lo bueno, ir a la palabra de Dios? Hoy lo podés hacer. Mañana también. Esta noche también. Pero tiene que partir de un conocimiento, de un reconocimiento genuino, de decir, esto está mal, tengo que alejarlo. No lo mismo del pueblo de Israel, de que vuelven y Dios fue muy bueno y misericordioso, pero apenas tuvimos la oportunidad, nos fuimos al pecado de vuelta. Arrepentimiento, cambio genuino de corazón. Dios quiera que todos nosotros en esta mañana, yo principalmente y después ustedes, podamos mirar a Dios y decir, Dios, yo me quiero arrepentir del pecado. No simplemente pedirte perdón. Pedir perdón es reconocer que lo ofendiste. Arrepentirte es querer cambiar. Arrepentirte es querer que tu mente cambie. Pedir perdón es decir, sí, estuvo mal. Eso lo hace cualquiera. Cualquier ser humano puede pedir perdón. Pero ¿quién se arrepiente? Cualquier ser humano se puede lamentar de las consecuencias del pecado. Vos podés decir, yo estoy mal, pero estás pensando en las consecuencias. Cualquier ser humano, todo ser humano se puede arrepentir de las consecuencias del pecado. Pero ¿qué ser humano se arrepiente?
Y capaz estás acá vos decís, no, yo vengo hace mucho a la iglesia, o soy de familia cristiana, o no, o estoy viniendo hace poco, o lo que sea tu situación. Vos hoy podés arrepentirte de verdad del pecado. O podés decir, no, yo ya lo hice. El arrepentimiento dura toda la vida. Vos no te arrepentís una vez y para siempre, vos te arrepentís hasta que te mueras. Porque todos los días va a ser necesario el deseo del cambio de la mente del ser humano. Entonces, yo quiero terminar en esta mañana recordándote esto y pensaba que el centro de esto es Jesús. Fíjense que nosotros podemos tener pecado, podemos traer maldades, podemos traer iniquidades, pero Dios dice, yo voy a ser la salvación del ser humano. Yo voy a ser el centro de la salvación del ser humano. Entonces, en esta mañana, el único que puede cambiar tu condición y que te puede guiar, de verdad que te puede guiar a un arrepentimiento verdadero, es la persona de Cristo. Es que vos veas a Jesús muriendo por vos, resucitando por vos, dando la vida por vos, para que vos hoy puedas tener libertad del pecado, salvación y vida eterna. Vamos a orar para terminar y vamos a pedirle a Dios que esto sea una realidad en nuestra vida. Que no seamos de vuelta como el pueblo de Israel, que vuelve a lo mismo. Y que podamos decirle a Dios, Esdras terminaba diciendo, henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Pero no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Pero es posible estar en tu presencia a causa de Jesús. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, que a veces pincha, que a veces es fuerte. Y Señor, es fuerte porque el pasado, las realidades que vivió el pueblo de Israel en el pasado fueron muy fuertes. Señor, yo sé que vos no sos indiferente ante la maldad y que te duele, al igual que le dolió a Esdras. Esdras está ejemplificando tu corazón, le duele el pecado. Y si hay alguien acá que está viviendo en pecado, si yo estoy viviendo en pecado, Señor, sabemos que te duele. Y duele tanto, Señor, que vos no querés que la condición siga igual. Enviaste a Jesús para que eso sea solucionado, resuelto y cambiar nuestro corazón. Enviaste a Jesús para solucionar todo desde adentro. Y yo te pido, Señor, si hay alguien en esta mañana que capaz que no tiene cosas resueltas, quizá hay un pecado que sigue dando vueltas, quizá hay maldad que todavía no se va, quizás hay prácticas que todavía no abandonó. Señor, que hoy pueda decirte, yo quiero que vos me escudriñes. David decía, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Y que puedas pedirle perdón a Dios. Y que te puedas arrepentir de verdad y de corazón. Señor, perdónanos. De verdad, perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos arrepentirnos, pero de verdad, no queremos decir la típica frase por decirla, porque creemos que es la correcta. Queremos arrepentirnos, queremos que nuestra mente cambie, Señor. Queremos que nuestra mente cambie. Quizás practicamos pecados que los abrazamos y los acarreamos y nos los queremos llevar toda la vida. Señor, ayúdanos a abandonarlos, a confesar el pecado y apartarnos de él. Señor, vos conocés la mente y el corazón y la situación de cada uno de los que estamos en este salón, y el arrepentimiento puede solucionar y limpiar cada cosa. Padre, gracias porque vos podrías habernos matado, pero decidiste ser nuestra salvación. Y hoy esperamos en vos. Esperamos en vos porque la solución no la trae el hombre. No la podemos esperar en nadie más. Solamente la podemos esperar en vos porque solamente vos la podés traer. Queremos que hoy traiga salvación. Trae salvación a este lugar, a cada corazón, a cada vida, a nuestras vidas, Señor. Trae libertad del pecado. Por favor, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo haya discernido, escudriñado, marcado lo que debería haber hecho y que todos nos podamos ir de acá con el genuino deseo de querer tener un arrepentimiento real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Hay una canción linda, nos ayuda a reflexionar, que decía: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y la podemos cantar, es una canción viejita. Terminaba el capítulo diciendo: porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, del pecado. Y aunque a veces nos podemos acostumbrar a vivir con el pecado, eso no significa que Dios se acostumbre y que Dios lo vea como que es lo mismo y no pasa nada. Nosotros nos podemos acostumbrar, pero Dios no, porque Dios es justo. Y qué bueno que nosotros nos podemos poner de acuerdo con Dios. Mira, no hay nadie que te conozca más a vos que Dios. Más aún, estuvimos compartiendo la palabra y entramos a la granja de Juan y estaban las gallinas pobres. Juan, ¿a qué le vamos a dar una colmadita? 20 gallinas perdidas. Por ahí estaba la comadreja y estaba el chancho, y cómo la palabra me fue guiando. Pero qué bueno que es Dios quien conoce tu corazón y mi corazón. Dios conoce ahí la intimidad, conoce la traba de tu vida, de mi vida. Conoce qué no te permite dar los pasos para adelante. Y a veces hasta nosotros podemos saber de dónde viene el asunto y no queremos confrontar. Pero qué bueno es saber que no es posible estar en la presencia de Dios a causa de esto, a causa del pecado. Y que a lo mejor llevan muchos años o van poco tiempo que te has dado cuenta. Pero si no tomamos una decisión seria, madura, responsable con Dios no se juega. Siempre tu vida va a estar anclada y va a estar frenada. Por eso, ¿por qué no nos unimos en esta canción y terminamos? Y tal vez mientras cantamos esta canción sirva de una oración y de un momento también para decirle a Dios: estoy arrepentido y necesito que tú cambies mi mente, mi corazón, que tú me renueves, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo lo malo que está dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cantamos? Ya no quiero ser igual.
que sea momento para, con nuestras palabras en silencio, pero decirle a Dios con un corazón sincero la decisión que tomamos esta mañana. Reconocemos en esta mañana que no es posible estar en tu presencia a causa de nuestros pecados. Reconocemos también de que desde el cielo Dios Padre envió a su Hijo, el Señor Jesús, viendo que para nosotros era imposible estar en la presencia de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, santo y sin pecado. Para Jesús era posible estar en la presencia de Dios, porque no había pecado. Y el único que podía dar su vida por un pecador como yo y como cada uno de nosotros, tiene que ser alguien completamente santo. No fue una casualidad que justo el Hijo de Dios tuviera que venir. Fue una necesidad de que fuese Él. No había otro. Y Señor, en esta mañana queremos ponernos de acuerdo en decirte, Señor, reconocemos que no es posible para nosotros mantenernos delante de tu presencia por nuestros pecados. Pero también reconocemos de que el Señor Jesús fue el sustituto santo enviado del cielo para que yo pudiese volver a tener una relación con Dios, porque Cristo pagó por mis pecados. Y yo en esta mañana quiero ponerme de acuerdo contigo, Dios. Queremos ponernos de acuerdo en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar ese regalo del cielo, el Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos perdonados y limpiados. Y Señor, queremos que tú nos renueves, que tú cambies nuestros pensamientos, nuestra mente, que tú puedas hurgar allí en el corazón, en aquellas cosas que han estado por tiempo, por poco tiempo, pero han estado dañando y no nos han permitido jugarnos por seguir a Dios, por la causa de Cristo. Señor, queremos en esta mañana decirte, Dios, perdona nuestros pecados, cambia nuestra mente y queremos dejar de abrigar el pecado y dejar de contenerlo con placer. Queremos ponernos de acuerdo para desechar la obra de Satanás, el pecado que mora en nosotros, y darte lugar a ti para que tú seas quien renueves nuestra mente, nos cambies y que nuestro arrepentimiento sea genuino. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por estas historias, gracias por Juan y también que pudo compartirlo de una manera clara. Y Señor, tú estás examinando permanentemente sobre los hombres y mujeres, buscando un corazón que reaccione para darte lugar a ti. Y Señor, quisiéramos que en esta mañana este sea un lugar donde tú encuentres muchos corazones dispuestos a buscarte. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, danos una hermosa semana. Permítenos que en este día
esta palabra pueda seguir dando vuelta y esta semana para que este cambio sea profundo y sea permanente. Te bendecimos, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hay personas que hacía 8 meses que no venían, así que están re contentos. Los van a querer abrazar, todos mantenemos la distancia, lo mismo. Gracias a Dios se están abriendo algunas posibilidades más de tener una prolongación en los horarios de culto durante toda la semana. Se extendió hasta las 10 de la noche, ahora desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en este lugar podemos tener actividades. Así que el martes, que nosotros habíamos empezado la reunión de oración a las 7, después pasamos a las 7:30, ahora pasamos a las 8. Vamos avanzando. Así que lo dejamos de 8 a 9, como teníamos antes, que es un horario donde más personas van a poder asistir. Así que el que pueda venir a este lugar a orar sería muy bueno también compartir juntos. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y bueno, gracias por estar acompañándonos.